Hola a todos, mi nombre es Mariana Herrera y voy a grabar para la materia de fisiopatología número 3, la evidencia de aprendizaje, el momento 3, lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Según Campos, define quemadura las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. ¿Cuántos tipos de quemadura hay? Térmicas por el fuego directo, por ejemplo, la eléctrica por electricidad industrial, una descarga, química por ácidos y las radioactivas por el sol. ¿Cuál es el criterio de gravedad ante un paciente quemado? Según el porcentaje de la superficie corporal quemada. Si es mayor al 15%, será un quemado crítico o gran quemado, y si es menor al 15%, será un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados? En la parte inferior podemos ver 4 manitas. Esta nos va a presentar los 3 grados, siendo las 2 internas el segundo grado y la del extremo derecho para ustedes el primer grado y el extremo izquierdo el, el tercer grado. La epidérmica de grado 1, destrucción de la epidermis, la dérmico superficial segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis superficial, el dérmico profundo de segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis, y la subdérmica de tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. La regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada. Es un método que se utiliza para calcular la superficie o extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal quemada o múltiplos de 9. En adultos, la cabeza corresponderá al 9%, cada extremidad superior al 9%, el tronco en un 36% dividido en pecho y abdomen, en frente y dorso. Cada extremidad inferior el 18% y los genitales externos será el 1% restante. En niños y bebé, entonces, el cambio está en la cabeza. Esta contará como un 18%, así como extremidades inferiores un 14%, siendo que los brazos son un 9%. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Puede duplicar el gasto energético de reposo, pudiendo persistir estas alteraciones durante meses tras la agresión térmica inicial. La magnitud de este estado depende de diversas alteraciones hipercatabólicas. Genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente? El déficit energético estimado es de 943 más menos 654 kilocalorías por día y en lo que se refiere a proteínas, 49 más menos 41 gramos día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Puede haber un aumento de la tasa metabólica basal hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno en el paciente quemado crítico respecto a la persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2 tercios del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte presentando un 1/3% para la respiración mitocondrial acoplada a la fosforilación oxidativa, en tanto que el 2/3 restantes de la respiración se irá disipado como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? El aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia se asocia con hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La lesión térmica produce hipercatabolismo severo que puede generar sarcopenia.
la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Esta depleción proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 a 25% de masa corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno kilogramo por día, es decir, de 15 a 20 gramos por día, lo cual supone una pérdida del peso del 10% en la primera semana. Alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 post-agresión. Aumenta persistentemente los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son esterificados, lo que se manifiesta en un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Aumento de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. El incremento de la lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a insulina. ¿Qué micronutrientes se ven alterados entonces en la lesión térmica? La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depleción severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de estos micronutrientes antioxidantes como el cobre, el selenio y el zinc. Para la mayoría de los micronutrientes y en particular para el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, el hierro y el yodo. Las mayores pérdidas se producían durante el día 1, con una reducción de estas pérdidas tras las primeras 24 horas. Por su parte, estos pacientes exhiben también deficiencias de vitaminas A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada en el paciente con lesión térmica? La vía enteral, siempre, como ya habíamos indicado, es de elección en este paciente de tipo crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? En el 2011, la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral han recomendado el inicio precoz de la misma, la cual debería ser tan precoz como sea posible. Beneficios de la terapia nutricional aplicada precozmente. La nutrición enteral precoz estuvo asociada a una reducción de la estancia en unidad de cuidados intensivos en un 0.03% y de la infección de las heridas en un 0.01%. La nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Contraindicaciones para la nutrición enteral y qué se haría en esos casos. Dice, un aspecto relevante que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado sería la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal, eventualmente un síndrome de compartimental abdominal. En efecto, la enérgica reanimación con fluidos genera una reducción de complacencia de la pared abdominal e hilio paralítico que pueden contribuir precisamente al síndrome de compartimental abdominal. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindicaría la vía enteral, siendo por lo tanto indicación la nutrición enteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para calcular el gasto energético, ya sea adultos o niños? Para adultos se ha determinado que la que es más cercana con respecto a la determinación de requerimientos energéticos será la ecuación de Toronto y en el caso de los niños la fórmula Schofield.
¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y gramos para el kilogramos días para estos pacientitos? Bueno, pues los carbohidratos del 50 al 55%, de 5 a 7 gramos kilogramos día. Los lípidos menor del 30%, de 1 a unos 5 gramos kilogramos día. Y las proteínas entre el 20 y el 25%, de 1.5 a 2 gramos kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Bueno, pues la glutamina de 0.3 a 0.5 gramos kilogramo día, el cobre de 4 a 5 miligramos día, selenio de 300 a 500 miligramos, el zinc de 25 a 40 miligramos, el cromo de 25 a 40 miligramos, la vitamina C de 1 a 3 gramos día, la vitamina D para una edad mayor o igual a 70, 600 unidades y para menor de 70, 800 unidades internacionales. La vitamina A, 10.000 unidades internacionales y la vitamina E, 20 a 25 unidades internacionales. Con esto terminamos la lesión térmica y la nutrición. Muchas gracias.